Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bueno, yo aquí dispuesto a regalarles una vez más esta humilde columna de cultura, comunicación y discapacidad. Pero para comenzar es importante que nos remontemos a la columna anterior en donde estuvimos hablando de la importancia de derribar barreras, ¿sí? Y a lo largo de los años han habido diferentes modelos en cómo se ha encarado la temática de discapacidad y en cierta medida podemos decir que hemos avanzado mucho en lo que refiere a los derechos de las personas con discapacidad, pero aún falta muchísimo. ¿Por qué? Porque el primer cambio que tenemos que tener es el cambio social. Y aquí hay una cuestión actitudinal. Aquí me refiero al ciudadano de a pie. Tenemos que darnos cuenta de cómo tratamos, por ejemplo, a una persona con discapacidad y cómo deberíamos en realidad tratarla. En primer lugar, hay una cuestión errónea cuando decimos vamos a incluir a las personas con discapacidad. Este término ha estado mucho en discusión, porque en definitiva, ¿por qué nosotros las personas sin discapacidad tenemos que incluir a las personas que sí tienen discapacidad? ¿Por qué no podría ser al revés? O mejor, ninguna de las dos, porque en definitiva tenemos que convivir todos en una misma sociedad y gozar todos de los mismos derechos. Entonces aquí tenemos una primera cuestión. Después, bueno, tenemos que darnos cuenta de aquello que necesita a lo mejor una persona con discapacidad y no avasallar su lugar, su espacio. Por ejemplo, cuando decimos, bueno, a ver, voy a ayudar a una persona ciega a cruzar la calle y directamente ni le avisamos que estamos al lado de ella y venimos y le agarramos el brazo y cruzamos. No. En todo caso, tenemos que dejar que esa persona, consultarle obviamente si quiere que le ayudemos a cruzar y ofrecerle en todo caso nuestro hombro para que se sostenga sobre él o nuestro brazo, pero esto hay que consultarlo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando agarramos una silla de ruedas y no le consultamos a esa persona si realmente necesita ayuda o no, y mucho más trágico es esto cuando ponemos arriba de esa silla de ruedas a lo mejor algo que tenemos en nuestra mano, un maletín, hojas. Bueno, este tipo de cosas son las que hay que empezar a cambiar y que tienen que ver no solo con el lenguaje, con la forma en que mencionamos las cosas, sino también en cómo abordamos diferentes situaciones, porque aquí está lo actitudinal. Claro está que esto va de la mano de una cuestión lógica que tiene que ver con la escala de valores con la cual hemos sido educados como seres humanos y en cierta medida también un cambio de filosofía que tenemos que tener todos a la hora de abordar la temática de discapacidad. Los invito a continuación a escuchar un pequeño fragmento de una charla TED Río de la Plata que estuvo a cargo de Constanza Orbaiz, a quien ya hemos tenido en este programa. Ella es licenciada en pedagogía y nos habla de justamente las formas en que a veces nos referimos a las personas con discapacidad. Presten atención que es muy interesante. No somos pobrecitos, ni tampoco somos angelitos. No somos especiales. Especiales son las pizzas. No tenemos capacidades diferentes. Capacidades diferentes tienen un balde y un vaso. Somos personas con discapacidad. Personas. Muchas gracias. Sabias palabras, las de Constanza Orbaiz, quien en cierta medida nos invita a seguir interpelándonos y a empezar a desmitificar, porque en la cultura, que es un complejo entramado de significados, tenemos que detenernos a veces para reevaluar algunas cuestiones y ahí plantearnos el camino a seguir. Queridos amigos, hasta la próxima columna. Gracias.